1 Corintios capítulo 2, los primeros 5 versículos. Vamos a estar, esta es la versión 60, ¿verdad? Correcto. Vamos a leerle un versículo intercalado, leyendo todo acá de la pantalla, porque a veces tenemos diferentes Biblias, versiones, gracias, diferentes versiones. Así que vamos a leer todo a unísona aquí en la pantalla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ustedes el 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dígalo, sino en el poder de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué interesante estos 5 versículos, sobre todo en estos tiempos que hay tantas corrientes y tantas cosas. Y quién sabe más. Siempre la palabra nos va a aterrizar. Siempre la palabra va a ser un cable a tierra. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Corintios. Amén. La iglesia de Corintios se caracterizaba por no una iglesia muy ordenada, no una iglesia muy fundamentada, una iglesia un poco caótica. A pesar que estaba dentro de una ciudad importante en la cual llegaban a la iglesia todo tipo de personas, de ideologías, de pensamientos, de filosofía, de culturas. Y está bien que llegue a la iglesia todo ese tipo de personas. Es bueno. Pero hay que entender que en la iglesia de Cristo hay una doctrina. Hay que entender que en la iglesia de Cristo hay una postura. Hay que entender que en la iglesia de Cristo hay una línea de la palabra. Independiente de lo que podemos traer, independiente del conocimiento que podemos tener, independiente, ¿verdad?, de muchas cosas que podamos aprender, pero la iglesia se mueve a través de la palabra. La iglesia, amados, se mueve en torno al poder de Dios, en torno al poder de la palabra de Dios, en torno a la revelación de la palabra de Dios, en torno a la interpretación de la palabra de Dios, independiente de muchas cosas que traigamos. Y si hay un fundamento, como dice Pablo en otra oportunidad, no hay otro fundamento y no existe otro fundamento para nosotros como iglesia de Cristo que no sea la revelación de la palabra. Amén. Que no sea la doctrina. Que no sea la doctrina. Esa sana doctrina. Ya se lo he dicho un montón de veces, cuando aplicamos sana doctrina o me escuchen hablar de sana doctrina, no son interpretaciones humanas, no son tradiciones humanas, no son cosas como te viste o no te viste, como tengas el pelo o de qué color tengáis el pelo o corto o largo. No estoy hablando de esas cosas humanas, doctrinas de hombre, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la sana doctrina del temor, de la obediencia, del sometimiento y del amor a la palabra de Dios. Y al obedecer a la palabra de Dios.
Porque eso es la que da vida. La palabra es la que da vida. La palabra es a nosotros, dice el salmista, la palabra es nuestra lumbrera a nuestro camino. Amén. Aún más, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y cuando dice joven, no solamente dice al joven, nos dice a nosotros. ¿Cómo vamos a nosotros a limpiar y guardar nuestro caminar? A través de la palabra. Porque la palabra a nosotros nos conduce. La palabra nos muestra lo sobrenatural que es Dios. La palabra nos muestra cómo debemos relacionarnos. La palabra nos muestra también cómo debemos de conducirnos, tanto dentro y fuera de la iglesia. La palabra nos enseña a respetar a las autoridades que nos gobiernan, independiente de colores políticos, independiente de ideología, independiente de muchas cosas. Pero la palabra nos dice que tenemos que orar por aquellos que están en eminencia. La iglesia no es política. No hay colores políticos aquí. Y si bien como pastor entiendo, y como pastor entendemos que cada hermano tiene su tendencia, pero eso es de las puertas y en su votación. Pero aquí es diferente. Aquí hay un solo sentir. Aquí hay un mismo pensamiento. Aquí hay una unidad de espíritu. Y en la iglesia de Corintios habían problemas serios. Problemas de moralidad, habían problemas para la Santa Cena, habían problemas matrimoniales, habían problemas doctrinales, había un sinfín de situaciones en la iglesia de Corinto. Pablo visitaba bastantes iglesias, pero la iglesia más conflictiva, de una de las iglesias más difíciles, complejas, era la iglesia de Corinto. Pero no por eso no había hombres de Dios. A pesar de lo complejo que había mujeres de Dios, bien fundamentadas, amaban a Dios, habían creído en la salvación. Pero también había un grupo en la cual habían situaciones diferentes. Y Pablo, en el capítulo 2, voy a hacer una predicación un poco más expositiva. En el capítulo 2, vamos al versículo 1. Se encuentra en la iglesia de Corintios, llega a la iglesia de Corintios, se pone enfrente de los hermanos de la iglesia de Corintios y declara lo que dice el versículo 1. Así que, hermanos, porque él está hablando a la iglesia de Corinto. Él no está haciendo una evangelización. Él está hablando a la iglesia, como el Señor nos está hablando a nosotros. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Porque en Corintios se encontraban gente con mucho conocimiento, con sabiduría, pero no todos tenían la sabiduría de la palabra. Muchas filosofías. Por eso dice la palabra que en los posteriores tiempos se van a levantar falsos maestros. Cuando dice se van a levantar, no está diciendo la iglesia, no está diciendo la palabra que van a venir falsos maestros. Se van a levantar falsos maestros desde la misma iglesia, de los nuestros, para corromper la doctrina, para desviar a la iglesia y para traer conflictos doctrinales. Y cuando hay conflictos doctrinales de la iglesia hay división.
hay división. Por eso la iglesia, el buen pastor, tiene que tener buen fundamento. Tiene que conocer bien la doctrina. Tiene que estar con un oído muy agudo. ¿Qué es lo que escucha? Tiene que tener un conocimiento bien agudo. ¿Qué es lo que lee? Porque a veces leemos artículos que parecen correctos, las 2, 3 primeras líneas, y la cuarta y quinta línea ya está mostrando una doctrina diferente. Y si usted no tiene la sapiencia, no tiene el conocimiento, ¿cómo va a detectar esa aberración doctrinal? Satanás trabaja muy bien. Un poco de verdad y mucha mentira. Y cuando hay una iglesia bien fundamentada, cuando hay una iglesia bien adoctrinada, y cuando digo adoctrinada, hermano amado, no solamente en mi función como pastor o la pastora o los diáconos o los que estaban preparados en el Señor para entregar una palabra, sino que también usted es su deber estudiar la palabra, es su deber escudriñar las Escrituras, es su deber pedir a Dios a través de la oración revelación de la palabra en su hogar. La iglesia hace un refuerzo. La iglesia produce en la predicación y en la enseñanza un reforzamiento. Pero de lo que usted ha leído en su casa y en el tiempo que le ha dado usted a la palabra. Yo siempre le he dicho a los predicadores, lean la palabra, lean la palabra, lean los profetas mayores, lean los profetas menores, lean los evangelios, lean las cartas apostólicas, leanlas, tomen un lápiz y rayen la Biblia. A mí alguien una vez me reprendió porque tenía toda la Biblia rayada. No importa, ráyenla, no están pecando. Porque cuando ustedes escudriñan la palabra se van a encontrar con lo rayado, y van a volver y lo van a leer y no se van a dar cuenta que lo van a estar repitiendo un montón de veces. Porque la vista siempre se va a ir donde está marcado y remarcado. Porque cuando usted se llena de la palabra, se llena del conocimiento de la palabra, se llena, amados, en el Señor, de la vida de los sacerdotes, de la vida de los hombres de Dios en la palabra, de la vida de Moisés, de David, de Abraham, ¿verdad?, de Esther, de Ruth, de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, hermanos. Cuando a usted le toque predicar o le toque exhortar, tenga la seguridad que usted se ha abastecido de la palabra en su casa, el Espíritu Santo le traerá todas esas lecturas y aquí será una metralleta en el Señor. Gloria a Dios. Porque el Señor le va a ir dando. Va a ir dando. No olvide lo que dice la palabra. Que nosotros hablamos de acuerdo a lo que atesoramos en nuestro corazón. Siempre le he dicho, si quiere conocer a una persona, escúchelo. Nada más que escúchelo. Y va a discernir, si usted es espiritual como lo es, lo que hay en su corazón. Lo mismo en el conocimiento. Lo mismo. Por eso el predicador tiene que leer. Y a propósito de esto, el día contrario del próximo domingo, vamos a empezar los discipulados. Vamos a comenzar desde las 9:30, hermano Rodrigo, 9:30, venga a estudiar. Los predicadores deberían estar, los predicadores de los departamentos, ¿cuánto más los predicadores de oficial acá de la iglesia, en los cursos avanzados?
Pastor, es que no me gusta estudiar. ¿Y cómo puede predicar si no estudia? ¿Cómo puede enseñar si no estudia? ¿Cómo podemos proyectar en el Señor a un hombre de Dios y a una mujer de Dios si no estudia la palabra? ¿Qué puede entregar? De lo que leo en Google, hay libros que traen muchas predicaciones y lindas predicaciones. Pero quiero decirte que cuando el hombre de Dios estudia, cuando la mujer de Dios escudriña la palabra y le toca predicar, el Espíritu Santo le va a revelar y le va a dar una palabra de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a las circunstancias en la cual está viviendo el pueblo de Dios. Y usted jamás va a predicar del problema que pasa. Jamás va a tomar un problema para entregar una predicación. Jamás usted va a entregar una situación que está ocurriendo en la entrega. Usted va a soltar la palabra. Porque esa palabra va a traer solución al problema. Porque esa palabra va a traer sanidad a la situación que está viviendo. No humana, sino divina. Y Pablo le está diciendo que cuando fue a Corintio, perdón, esta es una carta, cuando fue a Corintio, yo me presenté a vosotros, no otra cosa, ni saber los problemas que estaban ocurriendo en Corintio, ni saber quién fue el hijo que se acostó con la madrastra, ¿verdad? No quiero saber cuáles fueron los problemas de la cena, que estaban cenando en forma indigna, se estaban prácticamente banqueteando en vez de estar en un momento de recogimiento en la cena. Hermano, no quería saber nada Pablo, sino que dice, cuando fui a vosotros fue para anunciaros el testimonio de Dios. Y la mujer que se para en este lugar, el hombre que se para en este lugar, tiene que anunciar el testimonio de Dios a través de la palabra. Amén. Gloria a Dios. A veces nuestro testimonio parte un general, a veces importante, va junto con la palabra. Puede ir una anécdota, una historia o nuestro testimonio. Pero el mayor testimonio debe ser el testimonio de Dios. El testimonio de Cristo, de la salvación, del Espíritu Santo. Por eso él decía, para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Pablo sabía los problemas que había en Corintio? Los sabía. Los problemas los sabía y los detalles también los sabía Pablo, porque Pablo había fundado la iglesia en Corintio. Y si él fundó la iglesia, conocía a los hermanos, conocía los problemas filosóficos, ideológicos que habían y todo lo que quería, todas esas cosas querían, ¿verdad?, disminuir la verdadera doctrina de la palabra en la cual Pablo había enseñado a la iglesia de Corintio. Nada, solamente, ni tampoco venía a reprender, ni tampoco venía a encarar, ni tampoco Pablo tuvo una actitud de un cara a cara. Él dice, fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No olvides, predicador, que cuando te paras acá, tienes que anunciar el testimonio de Dios a través de la palabra. No hay otro mensaje. No existe otro fundamento que mostrar a Cristo crucificado. ¿Qué más? Y no fui con excelencia como para apagar las ideologías que habían. No fui yo ahí como una banquera a apagar las filosofías que habían dentro de la iglesia de Corintio y los problemas doctrinales que habían dentro de Corintio. Dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Pablo era sabio? ¿Tenía conocimiento? Cuando uno lee en el libro de Colosenses, y ahí aparece el currículum de Pablo.
Pero Pablo fue, ¿quién no conoce la vida de Pablo? La vida y el currículum de Pablo. Porque siempre le damos énfasis al convertimiento de Pablo. Nada más que al convertimiento de Pablo. Pero Pablo era un hombre preparado. Era un hombre letreado. Era un hombre con conocimiento. Si era fariseo. Fue discípulo de uno de los hombres de los fariseos más importantes, con mayor sabiduría, con mayor conocimiento, una vejez como Gamaliel. Gamaliel era un hombre respetado dentro de su círculo. Era un hombre sabio. Amados, y él fue instruido a los pies de Gamaliel. Por lo tanto, amados en el Señor, Pablo, era muy diferente a Pedro, culturalmente. Pedro venía de la pesca. Él era un hombre romano, un hombre culto. Y a lo mejor él pudo decir, yo tengo conocimiento, yo tengo acá un montón, y puedo venir de una forma humana o personal a bajarle el humo a todos a estos filósofos y a estos que vienen con ciertas doctrinas. Pero dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Él siempre allí, un paso más atrás. Sino que dice el versículo 2, pues me propuse, me ubiqué, me centré, no saber nada entre vosotras, cosa alguna, que nadie me diga, ay, Pablo, aquí, mira allá, mira acá, mira lo que me dijo, lo que no me dijo, mira que aquí, mira que allá, mira, nada. No se quiso contaminar con nada. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, que sabía, lo sabía. Sabía los problemas, claro. Era el apóstol, era el fundador de la iglesia. Y conocía muy bien lo que estaba padeciendo la iglesia cultural, espiritual y doctrinal, y social, y valórica. No sé si era un caos más o menos en la iglesia de Corinto. Pero él dice, pues me propuse. Esa fue mi postura. Es cuando el predicador sube a este lugar, pueden haber problemas en las dorcas, pueden haber problemas en los varones, puede haber problemas con el pastor, puede haber problemas con los músicos, puede haber problemas con quien sea. Pero cuando es el hombre de Dios y la mujer de Dios, sube a este lado y se para y dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Sino dar testimonio de la palabra a través de Jesucristo. Porque usted a la palabra, aquí arriba usted no va a solucionar ningún problema, todo lo contrario, los puede agravar. Los puede profundizar. Nada, dice, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque cuando Pablo se propuso en esa actitud de entregar revelación, de entregar el testimonio de Cristo, y dejó su sabiduría, dejó su conocimiento a un lado, y tuvo una postura de no saber de los problemas de que estaba pasando en Corinto, él dijo, yo solamente doy testimonio de Jesucristo y a este crucificado. Y ese debe ser siempre
nuestro mensaje. Porque ese mensaje va a dar solución a la iglesia. Ese mensaje va a dar sanidad a la iglesia. Ese mensaje va a solucionar los problemas. Porque para solucionar los problemas, la palabra llega al corazón de aquellos que son problemáticos. A los problemáticos usted nunca los va a arreglar, ni los va a hacer cambiar de postura a través de un cara a cara. Solo la palabra puede producir un cambio en el corazón y en el espíritu de una persona conflictiva. Si no, vamos a agarrarnos chachazos afuera mejor. No, la palabra. La palabra. Porque Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Él sabe, amado en el Señor, cómo usted salió de su casa. Él sabe lo que vivió el día anterior antes de venir a la casa de Dios. Él sabe los problemas que puedes tener. Él conoce las necesidades que tú tienes. Él conoce, amado en el Señor, los conflictos que puedes tener matrimonial, los conflictos que tienes económicos, los conflictos que tienes con tus hijos, los conflictos que tú puedes tener personales. Dios los conoce. Y si el Señor en una oportunidad, aquí hay un hombre de Dios y una mujer de Dios que está entregando una palabra de Dios y te va a tocar ahí, te va a tocar en nervio. Ahí va al dentista, cuando te tocan el nervio, todo, ¿cierto? Que saltamos todos, no importa la cantidad de anestesia que tenemos. Pobre de ti, siervo. Justo cuando nos toca el nervio el Señor, y todos decimos, ¿y quién fue con el cuento con el predicador? ¿Cómo supo el pastor? Es que el pastor no sabe. Aunque el pastor, hay que reconocer que el pastor sí conoce a las ovejas. Y uno los mira nomás y depende del semblante, increíble. Discierne. Pero si el predicador y la mujer de Dios entrega y revela la palabra y te da en ese nervio, no significa que alguien vino o a través del Facebook o del WhatsApp, vino con el soplo. Es el Señor, porque tienes que entender que es el Señor el que te está hablando. Y cada uno toma su parte. Amén. Yo he escuchado de repente, uy, si todo fue mío. Yo digo entre mí que andáis bien. Porque Dios habla y cada uno toma su porción. Cada uno toma su porción. Por eso Pablo, antes de estas situaciones de la iglesia conflictiva, antes de las situaciones, tantas cosas que tenía la iglesia de Corintios, nada. Yo vengo a dar el testimonio de la palabra. Aquí vengo a mostrar y no saber cosa alguna, ni problema alguno. No quiero que nadie me llame para la oficina, ni llame a un lado para decirme algo. No, yo me produzco. Esta es mi actitud. Debe entregar una palabra y mostrar a Jesucristo el crucificado, y Él va a solucionar todas las cosas, va a ordenar todas las cosas, y lo que está torcido, Él lo va a enderezar. Pero a través de la palabra. A través de la palabra. Amén. Esa debe ser nuestra actitud. 2, 3. Dije que va a ser positiva esta predicación. 3. Y él también dice, y estuvo entre vosotros con debilidad. ¿Qué le llamamos debilidad? Pablo era fuerte en la palabra. Pablo era un hombre con sabiduría en la palabra. Pablo era un hombre con conocimiento de la palabra. Pablo era un maestro en la palabra. Por tanto, en esa fase no había debilidad. La debilidad era otra. Esa debilidad, cuando usted dice, yo estoy nervioso aquí.
Yo me paro aquí, tengo que entregar la palabra y me tirita todo el cuerpo. Sí, Señor. Y eso nunca debe determinarse en usted. Porque ante la palabra todos somos débiles. Porque ante la revelación de la palabra todos somos débiles. Y ante el poder de la palabra temblamos. Temblamos. Si aquí usted viene y se para y yo soy canchero, ay, ay, ay. No se ponga en esa actitud. Ayúdanos, Señor. No es que yo estudié, no es que yo aquí, que yo sé. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo que yo tengo de conocimiento, todo lo que yo tengo la sabiduría, voy a hacer un acto, voy a hacer esto, ¡pa! Misericordia, Señor. Ante el conocimiento, ante la sabiduría y ante la revelación de la palabra, Pablo fue más directo. Eso lo tengo por estiércol. Ayúdanos, Señor. De repente me pongo en el YouTube a ver con la pastora situaciones de personajes de los principios del siglo XIX o a fines del siglo XVIII, personajes de a mediados del siglo del XIX, que es mi siglo. Y veo hombres, biografías de hombres tan humildes, biografías de hombres y de mujeres tan vulnerables a estos tiempos de tanto conocimiento y tanta sabiduría, que si bien a lo mejor no lo tenían, no tenían esa tremenda preparación por X motivo, por los tiempos, por muchas cosas, pero eran hombres y mujeres llenos de la revelación. Hombres llenos y mujeres del poder y de la unción de Dios, que movían masas de gente. Y lo sobrenatural de Dios se movía. Y eran hombres tan débiles y tan humanos como nosotros. El libro de Santiago dice que Elías, siendo como uno de nosotros, también estuvo sujeto a tentación. Si usted lee a Moisés, si usted lee la historia de David, si usted lee a personajes en la Biblia, hermano, todos tuvieron sus debilidades. Tal como nosotros. La diferencia, amados en el Señor, que la postura de ellos, a veces necesitamos imitarlos, que su postura, como dijo en una predicación, dije que cuando David estaba en la peor posición, él se fortaleció en Jehová. Y el problema de nosotros es que a veces no nos fortalecimos en Jehová. Queremos fortalecernos en nuestro carácter. Queremos fortalecernos en nuestra experiencia. Queremos fortalecernos en lo que hemos experimentado. No. Tenemos que aprender a fortalecernos en Jehová. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor. Porque él sabía dónde estaba pisando. Él sabía, Pablo, los problemas generales de esa iglesia. Versículo 4. Y dice, y ni mi palabra, ni mi predicación, mire esa postura, ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. En otras palabras, usted cuando viene aquí y se sube aquí, usted no es un motivador. Usted no es un coach. Usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios que va a entregar el testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios.
Muchos dicen hay que motivar, hay que estimular. Sí, de repente hay que... Pero no. El estímulo llega hasta un lado, hasta cierto rango. La motivación llega hasta cierto rango. De 7 días a la semana llega hasta el tercer día la motivación y de ahí se acabó. Pablo decía, ni mi palabra. Por eso estaba con temblor. Él estaba con debilidad. Porque no hay cosa más hermosa cuando a ti se te revela la palabra. Hay una expresión que ustedes dicen mucho, dice, yo no sé si la palabra te va a hacer reír o llorar. Yo quiero decirte, amado en el Señor, y quiero no corregirte, pero tenlo presente. No lo digas, porque tú no eres una persona motivador o persuasión o venir a jugar con tus sentimientos y con tus emociones si vas a reír o vas a llorar. Cuando tú tienes muy claro y has estudiado la palabra, has escudriñado la palabra y tienes muy claro la revelación que vas a entregar aquí, es Dios que va a tocar los corazones. Es Dios. Uno tiene un objetivo. Cuando uno predica, uno tiene un objetivo. ¿A dónde quiero llegar? Si voy a predicar de guerra espiritual, quiero llegar a que la iglesia dé un paso de fe, no de motivación, de fe. De fe. Porque si tú vas a venir motivado, vas a llorar como un cocodrilo, pero te vas a ir a tu asiento tal como has llegado. Pero cuando tú vienes con convicción, porque la palabra hizo un efecto en tu vida, y vienes con fe, y como dijo esa mujer, con tan solo tocar el borde del manto del maestro, yo voy a ser sana. Esa mujer aplicó fe, movió fe, y dijo a Jesús, ¿quién me tocó? Y los discípulos, bueno, Señor, todo el mundo te está apretando, nosotros te estamos apretando, todos te estamos tocando, no importa lo que me han tocado, hay uno que me tocó porque salió virtud. Ahí tiene que marcar la diferencia de todos los que tocan a Dios con sentimientos, emociones y un montón de cosas. Pero cuando uno viene con fe, sale virtud de Dios. Y nosotros venimos a buscar virtud de Dios, a tocar virtud de Dios. El que está enfermo tiene que venir con fe, no quedarse en su casa, sino que tiene que venir con fe. Si puede venir con sus 2 pies caminando y venga y toque por fe las vestiduras del Maestro. Aunque sea una predicación tan simple, tan sencilla, no tanta teología, no tanta, hermanos, mucha cosa, pero sí doctrinalmente bien basada en revelación de fe, esa palabra va a ser un efecto en la iglesia. Por eso él decía, ni mi palabra, ni mi predicación son con palabras persuasivas. A ver, mijito, si entendí. A ver si comprendí. ¿Entendió? ¿Entendió? ¿Comprendió? Sí. No, Pablo no vino a eso. Él nos está diciendo y nos está confrontando y él se está poniendo en la actitud que debemos ponernos todos. Que ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas, ni sabiduría. No hay cosa peor, amado iglesia, cuando tú te subes y vienes a mostrar tu conocimiento y tu sabiduría. Yo he escuchado, gracias a Dios en este púlpito, no. Pero sí he escuchado predicaciones a todo nivel para hacer sentir que hay conocimiento y que hay sabiduría. Pero esa palabra no ha llegado a nada, ni a mí me llegó. Yo recuerdo, como experiencia cortita, ¿no? En los años 90 trabajé 10 años en Sociedad Bíblica.
Fue uno de los 10 años con mayor instrucción que tuve. Con mayor instrucción teológica que tuve, porque teníamos como funcionarios de Sociedad Bíblica la bendición de estar con los grandes teólogos que trabajaban con Sociedad Bíblicas Unidas. Plutarco Bonilla, un hombre, Samuel no sé cuánto el otro apellido y un sinfín de otros. Estuve hasta con Marco Witt. Era flaquito como yo. Venía con Lozano. En los años 93 y 94, con la producción Canción. Y ahí estuvimos tomando oncecitas, sacándonos fotos, 2 o 3 días con el personal de Sociedad Bíblica. Y fuimos, por gracia de Dios, recibir mucho. Y todos los domingos, todos los lunes, antes de entrar a trabajar, teníamos nuestros devocionales. Y cuando, no sé qué pensaban los pastores, los siervos que llegaban ahí, que cuando tenían que entregar una palabra a diferentes pastores o diferentes maestros, venían con mucha sabiduría y con mucho conocimiento. Pero ¿saben lo que me gustaban a mí? Habían 2 pastores, una de la metodista pentecostal y me parece que uno de la apostólica. Viejitos, de unos 70, 75 años. Pero ¿sabe? Predicaban con una humildad, enseñaban con algo tan transparente, no rebuscadas, ni palabras rebuscadas, ni teología, ni tanta sabiduría, pero sabe que entregaban una palabra. Nosotros no nos queríamos ir a trabajar. No queríamos pararnos para ir a trabajar. Porque nos sentíamos llenos. Porque en ellos fluía una sencillez de la palabra y una revelación de la palabra y que nos llenaba eso. A diferencia cuando nos visitaban los grandes teólogos. ¿Y sabe lo que hacíamos nosotros? Éramos peluzones, llevamos papelitos. Y estaba mientras el teólogo, nosotros anotamos, a esto va a llegar, a esto va a llegar, a esto va a llegar. Y nos pasábamos. Pero es diferente cuando hay una palabra sencilla. Cuando hay una palabra no rebuscada. Cuando hay una palabra dirigida por el Espíritu Santo. No importa cómo tú vengas. Si vienes receptivo, porque algunas veces tú vienes receptivo a la palabra. ¿Verdad? ¿No me pueden decir? Díganme amén, porque uno viene a veces en un momento más receptivo que otros. ¿O no es así? Así es. Es lo mismo cuando venimos receptivos a la adoración. Cuando llegamos receptivos a la adoración y a la alabanza, levantamos la mano, remolineamos, nos pegamos la vuelta en 180 y 300 grados, ¿verdad? Y queremos seguir cantando y que el hermano Daniel siga tocando. Porque llegamos receptivos. Lo mismo a veces llegamos receptivos a la palabra. Pero hay momentos que no llegamos receptivos a la palabra. Menos a la adoración y a la alabanza, nuestro estado de ánimo, los problemas que podemos traer y un sinfín de cosas que podemos traer. Y cuando usted no llega receptivo a la palabra, lo único que está ahí, me quiero ir luego. Me quiero ir luego. Estoy incómodo. No estoy recepcionando bien. Pero usted cuando llega receptivo a la palabra, usted, del momento que se anuncia el texto, todo va absorbiendo y se va llenando. Se va llenando de la palabra. Cuanto más el hombre o la mujer de Dios está siendo inspirado por el Espíritu Santo para que esa recepción sea mayor y no se vaya como haya llegado, sino se vaya fortalecido. Y decía, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del
del Espíritu Santo y del poder de Dios. Hermanos, cuando un predicador deja lo humano, hay también a corregir algo. A veces nosotros damos un paso aquí y que desaparezca el hombre. No, pues ¿cómo va a desaparecer? ¿A quién voy a escuchar y a quién voy a ver si se me desaparece? Usted está haciendo el templo de Dios, está haciendo el templo del conocimiento y la sabiduría de Dios y de la revelación de Dios para que en vivo y en directo usted entregue palabra del Señor. No se me desaparezca. Lo que tiene que desaparecer es la carnalidad, la mundanalidad y el pecado para que fluya el poder de Dios en nosotros. Eso sí que tiene que desaparecerse. Pero amados en el Señor, si no quiero saber nada, quiero predicar, estoy con temblor, estoy con temor, porque tengo que entregar revelación de Dios. No sabiduría, no conocimiento, que es bueno, no es malo, absorba conocimiento. Absorba sabiduría. Pero cuando está aquí la cancha no la raya el hombre, la raya el Espíritu Santo. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Porque en un abrir de ojos el Señor te va a bloquear toda tu sabiduría y todo tu conocimiento. Pero va a soplar la revelación de Dios, aleluya. Va a soplar el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, la doctrina de Dios, y usted va a ser lleno en el Señor. Gloria a Dios. Amados, dice, para que vuestra fe, 5, para que vuestra fe, ¿qué fe? ¿Qué fe? No se me pongan pecadores. ¿Qué fe? Capítulo 11, versículo 1. Hebreos. Es pues la fe, la certeza, lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe, convicción. Creo. Hemos creído en Jesucristo. Y para creer en Jesucristo hay que tener fe. Para venir a la iglesia hay que tener fe, porque yo vengo con convicción y a buscar de Dios. No lo veo, porque no veo a Dios. Pero a través de la palabra y de la demostración del Espíritu y de poder, veo a Dios. Palpo a Dios, gusto a Dios, escucho a Dios. Mi sentido es tan fresco para escuchar y ver a Dios y gustar de Dios. Me gusta la doctrina. Más que la teología, me encanta la doctrina. La teología me centra en la palabra, me centra en Cristo. Amados, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres. Es cierto, el 15 viene el pastor Harold. Y vamos a escuchar y vamos a ver al pastor Harold. Pero también vamos a ver que el siervo de Dios viene con revelación de la palabra. No por el conocimiento de Harold, no por la teología de Harold, sino por la palabra que nos va a traer. Lo mismo para el 29, van a venir 2 americanos, hoy vamos a escuchar inglés, interpretación. No. Gloria a Dios por el conocimiento, gloria a Dios por la sabiduría, gloria a Dios por muchas cosas que traen esos hombres de Dios. Pero mayor, dice la palabra, que nuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría ni en el conocimiento de los hombres, sino en el poder de Dios, sino en lo sobrenatural de Dios.
Ese debe ser nuestra fe. Ese debe ser nuestro piso. Nuestro piso. ¿Quién no conoce? Estuve viendo los milagros de Pablo. ¿Usted cree que los puros Pedro nomás hizo milagros? ¿Usted cree que algunos solo de los discípulos? Pablo también hizo milagros. ¿Y sabe cuál fue el primer milagro de Pablo? Fue dejar ciego a un hombre. Ese fue el primer milagro de Pablo. Dejar ciego a un hombre. Ese fue el primer milagro de Pablo. Que dejó ciego a Elimas, el mago. Porque este era el hombre de confianza del procónsul llamado Sergio Paulo, un procónsul romano. Pero ese hombre, Sergio Paulo, o Paulo Sergio, quería escuchar a Pablo, quería llenarse del Evangelio, quería conocer de Dios, quería conocer del Evangelio, quería conocer de las palabras de Pablo. Pero ahí está el otro. Ahí está Elimas. Estaba ahí, cortándole ahí, haciendo todo lo imposible humano para que este hombre no se llenara de Dios. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, Pablo con la unción. Pablo no tenía el don de cachatía, tenía el don del discernimiento. Sabía, miraba y conocía el corazón del hombre. Pablo miraba y conocía el espíritu del hombre. Porque era un brujo, ni tenía raro Pablo, porque era un hombre lleno del poder de Dios, lleno de la sabiduría de Dios. Cuando usted está lleno del poder de Dios, está lleno de la unción de Dios, usted discierne perfectamente. Y Pablo discernió que ese hombre era el enemigo de la cruz de Cristo, y en el nombre de Jesús lo dejó ciego, porque estaba obstaculizando el mover de Dios en el corazón de este procónsul romano. No fue un milagro muy como estamos acostumbrados. Sí, tenía su carácter Pablo también. Pero también Pablo sanó enfermos. Pablo realizó milagros sobrenaturales. Pablo hizo liberación. No solamente era conocimiento. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Sanó a un hombre cojo de nacimiento en Listra, de acuerdo a Hechos 14:10. Lo sanó y en el nombre de Jesús de Nazaret declaró palabras sobre él. Es lo mismo que dijo Pedro. En el nombre, ¿se recuerdan? ¿Tengo plata ni oro? Lo que tengo te doy, le dijo al cojo que estaba ahí en la iglesia La Hermosa. Levántate y anda. Bueno, en Listra Pablo hizo algo semejante y sanó a un cojo de nacimiento. La unción que había en Pablo. Expulsó demonios de una mujer, de una niña que era utilizada por sus amos para el espíritu de adivinación. Y cada vez que andaba Pablo, el hijo de Dios, aquí, hasta que Pablo, pues si tenemos paciencia, el hombre de Dios tiene paciencia, hasta por ahí nomás. Amén, dice el hermano. Hasta que como que ya era mucho el show que hacía, se da vuelta y reprende al espíritu, hermano, y dejó a esa niña liberada del espíritu de adivinación. Poder de Dios en Pablo. Hizo cosas sobrenaturales. Cuando los enfermos no podían venir a él en forma física, porque estaban postrados, dice que le traían pañuelos y le traían delantales. ¿Y qué hacía? Oraba. Traían sus ropas, lloraba. Los ungía. Eso aparece en Hechos capítulo 19, versículo 11 en adelante. Después lo leen en sus casas. Y dice que los enfermos se ponían sus ropas que habían sido ungidas por Pablo
el hombre de Dios y lo sobrenatural que había en Pablo. Lo sobrenatural que había en Pablo actuaba en fe en favor de esos enfermos. Y los enfermos ponían su ropa y se sanaban. ¡Qué locura! Ante el conocimiento y sabiduría ahora y lo racional que hay ahora. Porque ahora hay mucho raciocinio. Eso es locura. Pero el Evangelio es locura. Es locura para los que se pierden. Es poder de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Ah? Pablo sanó al papá de Publio. ¿Cierto? ¿De qué sufría Publio? Era gobernador romano. Era un gobernador romano. ¿Ya? Y tenía fiebre y disentería. Me da la idea que disentería es algo del estómago. No sé, las que saben más tienen mayor conocimiento que es disentería. Y Dios obró a través de Pablo. Era un hombre de poder. Era un hombre de palabra. Era un hombre de unción. Pero en estos 5 versículos lo hemos visto como un hombre centrado, como un hombre amado que no venía a solucionar los problemas de Corintios, que no venía a expulsar a nadie, ni reprender a nadie, ni hacerle cara a cara a nadie. Yo no quiero saber cosa alguna de lo que esté pasando, yo solamente vengo a dar testimonio de Jesucristo. Y ese debe ser siempre la actitud de aquel que se para en este lugar a dar testimonio de Jesucristo y a este crucificado. Usted no está, ni yo estoy para solucionar problemas. Los problemas se solucionan adentro de la oficina pastoral o tomando un cafecito y conversando. Así se solucionan los problemas. Pero en el púlpito, aquí en la casa del Señor, no hay otro tema, no hay otro fundamento que no sea Jesucristo el Señor. Y el poder de Dios manifestándose. Y eso es una tarea que yo tengo. Y también ustedes tienen que tener. Que cada hombre y cada mujer que se pare en este lugar y hable de la palabra y con revelación de la palabra, tiene que tener el mismo efecto en Pablo, con demostración del Espíritu Santo. Usted mira, pastor, ¿qué quiere decir eso? Prepárese para terminar. Prepárese. Lea. Ore. Si tiene que leer una vez, otra vez el versículo, y no entiendo el versículo, leo el capítulo. Y si no entiendo el capítulo, leo el capítulo anterior, porque es una secuencia muchas veces. Otras veces no, pero en general son secuencias. En especial, si es una palabra de Pablo, de Pedro, son secuencias. ¿Ah? Léalo, 1, 2, 3. Comprensión de lectura. Discernimiento de Dios, revelación de Dios. Y estructure lo que el Señor le está dando. Porque eso que usted lo que está dando va a llegar al corazón. Va a ser un efecto en la iglesia. Y la segunda parte, decirle al Espíritu Santo que le respalde con una demostración poderosa y sobrenatural, que el enfermo que viene buscando sanidad se vaya sano, que el que viene destruido se vaya restaurado, que el que viene triste se vaya consolado, que el que viene problemado Dios le dé una puerta de escape para el problema, para que esa palabra no quede en un día ni 2 días, sino quede permanentemente en el corazón. Y usted puede decir: oh, yo me sané cuando hubo una palabra, cuando hubo una revelación de Dios, y cuando Dios me habló que pasara, y yo no fui porfiado, porque hay hartos porfiados que cuando el Señor les dice pasa, ahí se agarran de la banca y no solamente la toman, la abrazan
¿Ah? No lo haga. ¿Sabe por qué no lo haga? Porque este pastor, en vivo y en directo, muchos años vio a gente cuando el Señor se manifestaba en este lugar de una forma maravillosa, porque también se manifiesta en estos días, pero en esos días, seria, y se agarraban de la banca. Y nunca me olvido que vi una señorita tomar la banca y salió danzando con la banca. Literalmente danzando, ¿te acuerdas? Danzando con la banca. Así que los que estén al lado y vean que alguna se está oponiendo al poder de Dios y está tomado la banca y la silla, discernimiento y váyase a otro lado porque va a salir con silla y todo. Porque el mover de Dios y el poder de Dios no te va a dejar. Por eso, amado en el Señor, aprendamos de Pablo. Aprendamos, sí, un hombre sabio, con conocimiento, culto, pero un hombre sencillo, débil, temeroso ante lo sobrenatural de Dios. Que él no asumió una postura de abogado, ni una postura de relacionador público, ni nada de esas cosas para solucionar problemas. Él era un predicador de la palabra. Él era un hombre de la palabra. Y cuando tú te pones en la misma posición de ser una mujer de la palabra y un hombre de la palabra, amado, métete en ese papel, métete en ese contexto en el Señor y la gloria de Dios va a ser en este lugar. Porque la gloria de Dios no es monopolio de los pastores. La gloria de Dios es para todo aquel que cree en la gloria y en el poder de Dios. Nos ponemos de pies y vamos a dar gracias al Señor.